Bueno, continuando con la asignatura o la unidad didáctica de automatización, hoy vamos a tocar el tema que corresponde a la sesión de clase, fundamentos básicos de neumática, ¿no? Generalmente todo lo que es automatización va ligado a lo que es neumática, hidráulica, electrodinámica, electroneumática, ¿no? Electrohidráulica. Entonces, es importante esta parte de la neumática básica para ingresar a todo lo que es el control de los sistemas neumáticos, ¿no? Por medio de automatismos. Entonces, si queremos definir qué es la neumática, podemos decir que la neumática es la técnica que trata de aprovechar las propiedades del aire comprimido, ¿no? Es una técnica que trata de aprovechar las propiedades del aire comprimido, ¿no? Y las propiedades del aire comprimido podemos decir que son la fluidez, ya que no ofrece ningún tipo de resistencia al desplazamiento, la compresibilidad. Un gas se puede comprimir en un recipiente cerrado, aumentando la presión, ¿no? Y la elasticidad, ¿no? La presión ejercida en un gas se transmite en igual intensidad en todas las direcciones, ocupando todo el volumen en el cual está englobado, ¿no? O está encerrado. Entonces, generalmente el término neumática y la neumática provienen de la palabra griega neuma, ¿no? Neuma significa aliento o soplo. Eso es en su aceptación original. Y la neumática se ocupaba de la dinámica del aire y de los fenómenos gaseosos, pero la técnica ha creado de ella un concepto propio, pues la neumática solo habla de la aplicación de la sobrepresión o la depresión, que se conoce como vacío, ¿no? Y la tecnología de la neumática en la actualidad va tomando bastante importancia en la industria moderna, ya que es una tecnología que disminuye los costos de producción y aumenta la calidad del producto y disminuye los accidentes laborales, ¿no? Generalmente, actualmente, se utiliza bastante el aprovechamiento del aire comprimido, ¿no? Entonces, las ventajas que podemos tener mediante la neumática se reflejan en las siguientes variables, ¿no? Cantidad, en cualquier lugar se tiene en cantidades ilimitadas de aire, puesto que se encuentra a disposición en el medio ambiente, ¿no? El transporte, es fácil de transportar el aire a grandes distancias. El almacenamiento, existe la posibilidad de almacenar el aire comprimido, ¿no? En recipientes o depósitos. Y también otra ventaja es la seguridad. No alberga riesgos en relación al fuego o a explosión, ¿no? Otra ventaja es la limpieza, puesto que generalmente no contamina. Y tenemos la ventaja también de la velocidad, ya que es un medio de trabajo rápido, ¿no? Es un medio de trabajo rápido. Entonces, cuando hablamos de neumática, generalmente automáticamente nos vamos a lo que es el aire comprimido, ¿no? El aire comprimido, ¿no? Aunque también se pueden utilizar otros gases, ¿no? El aire comprimido es una fuente de energía disponible para efectuar trabajo. Es el ejemplo más básico del aire comprimido, por ejemplo, es una bomba de aire para inflar, por ejemplo, una llanta, ¿no? De un automóvil, de una bicicleta, ¿no? Y donde lo encontramos, generalmente en cualquier parte, ¿no? También es bastante usado en lo que es medicina, en los consultorios dentales, ¿no? Y también hasta en lo que es minería, ¿no? En los socavones de minería, ¿no? Donde se usan los famosos barreros neumáticos, ¿no? Para picar piedra, ¿no?
también en los hospitales e industrias metalúrgicas. Y en lo que es la agropecuaria, lo que son las lecherías, y también en lo que es la automotriz, ya que generalmente muchos de los vehículos generalmente pesados ahora cuentan con frenos de aire, ¿no? Frenos de aire, ¿no? Puesto que es una tecnología bastante limpia, ¿no? ¿Cuál es la composición del aire? Generalmente el aire que respiramos es elástico, comprimible y es un fluido, ¿no? Un fluido gaseoso, ¿no? Damos por hecho que el aire llena todo el espacio en el cual está contenido. Y el aire se compone básicamente de nitrógeno y de oxígeno, ¿no? La composición por volumen del aire tenemos nitrógeno 78,09%, ¿no? Oxígeno 20,95%, argón 0,93% y otros elementos químicos del 0,03%, ¿no? Esto nos da el 100% de la composición global del aire, ¿no? Como ven, en mayor cantidad en el aire tenemos el nitrógeno y hielo y el oxígeno. Antes de entrar a esto, para dejar en claro estos conceptos, visualicemos un video donde vamos a aclarar los conceptos que hemos venido desarrollando, ¿no? A mi canal y bienvenidos a este nuevo curso de neumática básica. Hoy vamos a estar analizando qué es la neumática, qué ventajas tiene y cuáles son sus aplicaciones. Pero antes de empezar con este capítulo, no olvides suscribirte a mi canal, así no te perdés ninguno de estos capítulos. Muy bien, comencemos. Lo que están viendo en pantalla no es magia, es aire utilizado para transmitir energía. Es el mismo aire que nosotros respiramos, pero que al comprimirlo lo podemos utilizar para realizar un trabajo. Es por eso que podemos definir a la neumática como una tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Pero, ¿cómo es posible utilizar el aire para transmitir energía? Bueno, esto se debe a que el aire es un gas que al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandir. Pero, ¿qué ventajas encontramos al utilizar la neumática? Bueno, el usar el aire comprimido como fuente de trabajo nos da varias ventajas. Por ejemplo, el aire que utilizamos en la neumática es el mismo que respiramos. Es por eso que abunda en todos lados. Además, el aire comprimido es posible almacenarlo en acumuladores o en depósitos, desde los cuales se le puede dar energía a nuestro sistema. El aire comprimido es limpio y además presenta una gran resistencia a ambientes hostiles. El polvo, las oscilaciones de temperatura y la humedad raramente perjudican a los componentes neumáticos cuando están proyectados para esa finalidad. Además, trabajar con aire comprimido es seguro. Los equipos neumáticos implican siempre presiones moderadas y llegan a ser seguros contra posibles accidentes. Además, no existe ningún margen de riesgo a una explosión ni a ningún incendio. Gracias a la neumática se pueden construir maquinarias y herramientas más livianas, y eso no implica que pierdan su robustez y su potencia. ¿Se te ocurre alguna otra ventaja de la neumática? Escribíla aquí abajo en los comentarios. Muy bien, y por último llegamos a la última pregunta. ¿En dónde encontramos la neumática? ¿O dónde la podemos utilizar?
Bueno, la neumática la podemos encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, como dijimos antes, conocemos herramientas neumáticas. Pero no solo herramientas. La podemos encontrar en talleres, podemos encontrarla en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, para distintos procesos tecnológicos, e incluso en el transporte. Por ejemplo, muchos de los mecanismos que se utilizan para frenar un transporte se usa mediante frenos neumáticos. Es por eso que la neumática la podemos encontrar en muchas partes. ¿Se te ocurre algún otro lugar donde se utiliza la neumática? Puedes escribirlo también aquí en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Muy bien, hasta aquí fue el capítulo de hoy. Por favor no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún capítulo y nos vemos en el próximo capítulo donde Entonces, otra de las cosas importantes cuando vamos a trabajar con sistemas neumáticos es tener presente siempre los conceptos de lo que es presión, ¿no? La presión generalmente representa una fuerza que es ejercida sobre una superficie de área, ¿no? Una superficie de área. Y la presión está dada por la relación entre fuerza sobre área, ¿no? Que sus unidades internacionales son newton sobre metro cuadrado. Según el sistema internacional, la unidad a utilizar generalmente es el pascal. Sin embargo, todavía existen o se siguen utilizando otras unidades, ¿no? Que generalmente rompen el criterio de la unificación que se busca mediante el sistema internacional de unidades, ¿no? Y estas unidades generalmente son el bar, ¿no? La atmósfera, la columna de mercurio y los kilopondios por centímetro cuadrado, que son unidades que todavía se siguen manejando en ciertos países y en cierta bibliografía, ¿no? Entonces, a futuro capaz ya se llegue a estandarizar según el sistema internacional de unidades en pascales, ¿no? Y un pascal equivale a newton sobre metro cuadrado, ¿no? Un bar equivale a 10 a la 3 pascales, ¿no? Y una atmósfera equivale a 1,013 bares, ¿no? Y también equivale a 1,01325, 10 a la 3 o 10 a la 5 pascales, ¿no? 10 a la 5 pascales. Entonces, estas son las unidades generalmente de medida que internacionalmente son conocidas, ¿no? Y generalmente esto se puede ver en los manómetros, ¿no? Que son los que miden la presión. Ya seguro ustedes han tenido esta oportunidad de ver estas unidades de presión cuando han visto lo que es la soldadura autógena, ¿no? Para regular los balones de gas, ¿no? Y hay un concepto también que es bastante redundante o que se presenta en la vida diaria, que es la presión y fuerza, ¿no? La fuerza generalmente es la que se aplica sobre un pistón debido a la presión de aire comprimido, que es el área efectiva multiplicada por la presión, ¿no? Entonces, fuerza es igual, ¿no? A esta relación matemática de pi por diámetro cuadrado sobre 40 por la presión, ¿no? Toda esta parte de acá es la área, ¿no? Área por presión me va a dar la fuerza, porque presión es fuerza sobre área, ¿no? Generalmente esto se aplica, por ejemplo, si tenemos un cilindro de un motor de un carro, ¿no? Donde se mueve un pistón por acción del cigüeñal, ¿no? De la biela manivela, ¿no? Este pistón comprime y también se expande, ¿no? Entonces hay fases de compresión y de expansión, ¿no? Entonces, generalmente lo que comprime y lo que expande son los gases carburantes, que son los que hacen que el motor funcione, ¿no? Se inyecta gasolina, la gasolina se gasifica, se produce una combustión y esto explota y se produce el movimiento, ¿no? Pero acá ya tenemos un combustible, ¿no? Generalmente cuando se trabaja con aire comprimido y se trabaja con pistones, generalmente es, por ejemplo,
si queremos subir por ejemplo, en un martillo, en una compresora, ¿no? Una compresora, que es la más común la que se usa, ¿no? Toma aire del medio ambiente, lo comprime mediante pistones, aumenta la presión, ¿no? Desde la presión atmosférica a una presión superior, y ese aire comprimido se deposita en el tanque de la compresora, ¿no? Entonces, ese aire comprimido puede utilizarse para diferentes usos o fines, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presión, siempre hay que distinguir lo que es presión absoluta, ¿no? Que generalmente la presión absoluta es medida desde un nivel del mar, nivel cero, la presión relativa, que es medida desde la presión atmosférica, ¿no? Y la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa, ¿no? El vacío se considera cuando tenemos una presión menor a la atmósfera, ¿no? Y generalmente es medido por un instrumento que se conoce, ¿no? Como los manómetros, ¿no? Y el vacío es por los vacuómetros, ¿no? Entonces acá tenemos la presión atmosférica medida por un manómetro. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire de la atmósfera como consecuencia de la gravedad de la Tierra o de la superficie terrestre sobre, ¿no? Las capas de aire, ¿no? Entonces, generalmente a eso se refiere cuando se habla de lo que es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, acá tenemos la presión atmosférica. Cuando es superior, se mide mediante un manómetro, se toma la presión manométrica, ¿no? Y cuando es inferior, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no? Acá tenemos el manómetro. Entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y tenemos también la presión de vacío cuando se hace un vacío, y ese vacío generalmente es medido por un vacuómetro, ¿no? Que lo tenemos al lado derecho, ¿no? Este es un vacuómetro, que está en kilopascales, ¿no? Esto me da la medida de lo que es la presión en vacío. Una presión en vacío es cuando no hay aire, ¿no? No hay presencia de la atmósfera, y generalmente se utiliza esta presión de vacío para, para conservación de alimentos y de otras funciones que son importantes para la tecnología, ¿no? Entonces tenemos las unidades de presión, ¿no? PSI, atmósfera, kilogramos centímetros cuadrados, milímetros de mercurio, bar y pascales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un pascal. Un pascal equivale a 10 a la 5 bares, ¿no? Si queremos en milímetros de mercurio, un pascal equivale a 0,075 milímetros de mercurio, ¿no? Si lo queremos en kilogramos por centímetro cuadrado, es 0,102 por 10 a la 4, ¿no? Y si es en atmósferas, es igual a 0,987 por 10 a la menos 5, ¿no? Atmósferas. Y si es en PSI, que también es una unidad de medida, generalmente es inglesa, un pascal equivale a 1,4 por 10 a la menos 4 PSI. ¿Qué es un PSI? Es pound square inch, que son libras por pulgada cuadrada, ¿no? Esas son las unidades generalmente que vienen en tablas, y que a veces por lo que no se ha podido unificar hasta la actualidad en un sistema internacional de unidades, siempre hay que tener presente este sistema de unidades de presión, ¿no? Entonces, para poder hacer la conversión, ¿no? Si nos viene una información técnica, no en pascales, sino en bares, entonces hay que saber hacer la conversión. Entonces, por ejemplo, si nosotros soplamos, la presión de un soplido humano, ¿no? Va a ser de 9.800 pascales, que equivale a 0,098 bares,
y que equivale a 1,4 PSI, ¿no? Y si tenemos una compresora, la presión máxima del compresor, ¿no? Es de 800.000 pascales, que son 8 bares y son 116 PSI. Miren la diferencia, ¿no? De lo que es del suplido humano hasta lo que es la compresión del aire en un depósito de compresora que llega hasta 116 PSI, ¿no? Este es a modo de poder tener una idea del aire comprimido, ¿no? Hay otros principios que hay que tener en cuenta también cuando trabajamos con los gases, ¿no? En este caso, como el aire es un gas, ¿no? Es un gas perfecto, y tenemos en cuenta que, ¿no? Presión por volumen es igual, ¿no? P es la presión del gas, B es el volumen que ocupa el gas, N es el número de moles que tenemos del gas, R es la constante de los gases perfectos y T es la temperatura, ¿no? Este es a modo de refrescar los conocimientos un poco teóricos cuando hacemos la relación de gas, ¿no? Entonces, de cómo aumentamos la presión, si tenemos el volumen constante o cómo tenemos, ¿no? Cómo varía el volumen si tenemos la presión constante. Entonces, esas son las leyes generalmente de Boyle y Marriott, ¿no? Esta ley muy estudiada en la secundaria, ¿no? Que nos relaciona el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿no? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta, ¿no? Esto es lo que se conoce como la ley de Boyle y Marriott, ¿no? Y está relacionada por presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿no? A temperatura constante. La condición es que esté a temperatura constante. Otra ley que es importante también tener presente cuando hablamos de neumática son las leyes de Charle y Cayluzat, ¿no? Entonces, esta ley generalmente nos dice que la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión, ¿no? Esto es lo que se conoce como la ley de Gay-Lussac. Nos relaciona presión sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 a volumen constante, ¿no? A volumen constante. Las unidades del volumen de un gas o del aire, en este caso, esto pues generalmente está en litros, mililitros, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas, ¿no? Galones, ¿no? Y acá está para hacer la conversión, ¿no? Este concepto de presión-fuerza, que ya lo hemos visto anteriormente, se tiene en consideración cuando el gas o el aire circula por un conducto, por cañerías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tránsito del aire se conoce como flujo, ¿no? Un flujo de aire. Y cuando hablamos de flujo, lo relacionamos con la velocidad, ¿no? Con la velocidad. Entonces, si hablamos de velocidad de flujo, lo relacionamos con lo que es el caudal. ¿Y qué es el caudal? ¿No? El caudal volumétrico o tasa de flujos de fluidos, generalmente es el fluido de volumen que pasa por una superficie dada en un tiempo determinado, ¿no? Y usualmente se representa con la letra Q mayúscula, ¿no? Caudal es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Así como los electrones circulan por un cable sólido o un alambre, ¿no? Igual acá el aire o el gas circula por unas tuberías, ¿no? Cuando tenemos todo un circuito de aire comprimido, que vamos a ir en la próxima clase estaremos viendo todo lo que son sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, presión, volumen y caudal son conceptos
¿no? O propiedades físicas que debemos tener presentes siempre cuando hablamos de neumática. ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos una compresora, la compresora tiene una plaquita de información técnica o de especificaciones técnicas. Y las especificaciones técnicas que te va a dar cualquier sistema neumático es la presión, el volumen y el caudal de trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta compresora tiene una presión máxima de 116 psi o 8 bares, ¿no? El tanque es de 25 litros. Y el flujo de aire, ¿no? Que puede salir, la velocidad del aire que sale de este depósito es de 246 litros por minuto, ¿no? Y estos son datos técnicos que generalmente se tienen presente cuando queremos seleccionar un circuito neumático, ¿no? Entonces, estos son conceptos bastante importantes, ¿no? Vuelvo para clarificarlo. Vamos a ver. Bienvenidos a este nuevo video del curso de neumática básica. Hoy vamos a estar analizando tres conceptos muy importantes a la hora de empezar a aprender más sobre la neumática, que es la presión, el volumen y el caudal. Al final del video vamos a estar analizando un caso práctico en donde vamos a estar analizando estos tres conceptos en la práctica. ¿Para qué nos sirve saber estas tres cosas? Muy bien, no olvides suscribirte a mi canal y arranquemos con el video. ¿Qué es la presión? Bueno, imaginemos que estamos parados apoyando todo nuestro peso del cuerpo sobre nuestra mano en la pared. ¿Podríamos decir que estamos ejerciendo una presión sobre ella? Sí, claro que sí, ya que la definición más sencilla para la presión es una fuerza que aplicamos sobre una superficie. Pero, ¿qué pasa con el aire comprimido o con otros gases? Bueno, imaginemos esto. Tenemos un tanque en donde podemos depositar el aire comprimido y a medida que lo vamos llenando con aire, la cantidad va a empezar a aumentar. Y va a empezar a aumentar y va a empezar a ejercer una fuerza sobre las paredes de nuestro depósito. Entonces tenemos una fuerza y las paredes del tanque son la superficie. Es decir, tenemos una presión que la produce el gas o el aire comprimido. Pero es interesante saber que la presión que ejerza el aire comprimido sobre las paredes de nuestro recipiente va a ser sobre toda la superficie de igual forma. En cualquier punto donde midamos la presión va a ser igual. Y eso se debe a la ley de Pascal, que dice que la presión que ejerce un gas sobre las paredes de un recipiente que lo contiene es sobre toda la superficie de igual forma. Pero, ¿cómo medimos la presión? Los aparatos empleados para la medida de presiones de aire comprimido o de cualquier gas utilizan un valor de referencia para hacer las mediciones. Ese valor de referencia es conocido como la presión atmosférica. ¿Pero por qué se toma eso como referencia? Bueno, porque la presión atmosférica afecta todo lo que se encuentre en la superficie terrestre. Es más, en nuestro cuerpo también tenemos sobre nosotros la presión atmosférica, pero no la sentimos. Este valor de la presión atmosférica es aproximadamente de 100 kilopascales o una atmósfera al nivel del mar. Sin embargo, cuando nosotros queremos medir la presión dentro de un tanque cerrado, esa presión que queremos medir va a estar por encima de la presión atmosférica, porque como dijimos, la presión atmosférica siempre se encuentra presente. Es por eso que cuando nosotros medimos una presión mayor a la presión atmosférica, a esta se la denomina presión manométrica. Y para medir ese tipo de presión, utilizamos los famosos manómetros. Un dato interesante que en muchos libros aparece es que la suma de la presión atmosférica más la manométrica se la conoce como presión absoluta. Y cuando nosotros medimos una presión por debajo de la presión atmosférica, se la denomina presión de vacío.
Para esos casos utilizamos un elemento de medición llamado vacuómetro. ¿Y cuáles son las unidades más comunes en la neumática? Bueno, las unidades más comunes son el bar, los PSI y los kilogramos por centímetro cuadrado. Como podemos observar en la foto, allí se encuentran las equivalencias. Por ejemplo, un bar es igual a 14,5 PSI. Un dato interesante para tomar nociones es que, por ejemplo, la presión que ejerce el soplido de una persona bien fuerte es de 9.800 pascales, que es lo mismo que 0,098 bares o 1,4 PSI. Ahora bien, la presión máxima del compresor que vemos en la imagen es de 800.000 pascales o también 8 bar o 116 PSI. Así que haciendo la comparación entre un soplido a la de un compresor, vemos la cantidad de presión que podemos conseguir con un compresor de aire comprimido. Muy bien, sigamos con el siguiente parámetro que tenemos que conocer, que es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa algo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a inflar un globo, podemos ir notando que el globo se empieza a llenar y a llenar. Y el espacio que va a ocupar el aire va a ser el tamaño del globo, por eso se va inflando. Si nosotros empezamos a llenar un tanque ahora de aire comprimido, como las paredes del tanque son indeformables, el aire comprimido va a adoptar la forma del tanque, porque a diferencia del globo, el tanque es algo rígido, no se va a deformar o no se va a inflar. Las medidas más comunes para medir el volumen en la neumática es el litro, el metro cúbico y el centímetro cúbico. En la imagen podemos notar las conversiones entre las unidades. Por ejemplo, podemos ver que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Muy bien, y llegamos a la última noción del día, que es el caudal. ¿Qué es el caudal? Bueno, el caudal volumétrico o la tasa de flujo de fluidos es el volumen de fluido que pasa por una superficie en un determinado tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la cantidad de aire comprimido que pasa por una tubería, deberíamos medir la cantidad de litros de aire que pasan en determinado tiempo. Y a eso se lo conoce como caudal. Usualmente en muchos libros aparece representada con la letra Q mayúscula. Las unidades más comunes suelen ser litros por minuto o metros cúbicos por hora. Ahora que ya vimos qué es la presión, qué es el volumen, qué es el caudal, analicemos un caso práctico de para qué nos sirve saber todo esto. Lo que estamos viendo en pantalla es la ficha técnica del compresor a pistones que vemos en la foto. Y podemos notar que entre los datos que se encuentran hay tres datos muy importantes. Por ejemplo, la presión máxima de trabajo, que está escrita en bar o en PSI. En nuestro compresor es de 8 bar o de 116 PSI. Además, como podemos notar en la imagen, el compresor tiene un tanque que almacena el aire comprimido, listo para usar. ¿Y cómo se mide la cantidad de aire comprimido que entra? En litros. Vemos que es de 25 litros. Por último, notamos el caudal o el flujo de aire que entrega, que es de 246 litros por minuto. Así que notamos cómo los tres conceptos que aprendimos hoy son tan útiles para, por ejemplo, seleccionar un compresor para nuestro circuito o nuestra automatización neumática. Y no solo en los compresores, en la mayoría de los dispositivos neumáticos es importante conocer estos tres conceptos: la presión, el volumen y el caudal. Hasta acá fue el video de hoy, espero que te haya gustado y en el próximo Ok. ¿Alguna pregunta, Vázquez? Entendido, profe. Ok, Sí, ¿no? Entonces, mañana continuamos con la segunda parte de la exposición, con la clase de mantenimiento eléctrico. ¿Ok?
Entonces, Listo, profe. por hoy damos por concluida la sesión. Continuamos mañana. Listo, listo. Chao, nos vemos. Nos vemos, Vázquez. Cuídate. Listo, listo, profe. Chao, cuídese.